este mensaje que venimos desarrollando ya hace unos 2 sábados atrás. Veníamos compartiendo sobre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Un tema sumamente importante, un tema muy que atañe a la vida de todos nosotros, absolutamente a todos nosotros los que estamos presentes aquí en esta reunión, porque en algunas de estas categorías estamos nosotros ubicados, estamos allí identificados en alguna de estas categorías. El mensaje de hoy es el mismo que hemos tenido estos días, entonces. El título del mensaje es El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, parte 3. Para que nos introduzcamos en este mensaje, voy a compartir con ustedes una pequeña reseña. Muy bien, entonces, el tema de hoy, como les decía, resumiendo un poquito lo que vimos los sábados anteriores, vamos a hacer este resumen para que ya nos podamos introducir en la última parte de este mensaje. La Biblia describe 3 tipos de personas según su relación con Dios y el Espíritu Santo. Según cómo se relacionan con el Señor, hay hombres que son naturales, hombres carnales y hombres espirituales. Cuando decimos hombre, obviamente se debe entender que estamos hablando genéricamente, ¿sí? Varones y mujeres me refiero. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuáles son las características de este hombre, del hombre natural? No entiende, dice el texto bíblico, no entiende las cosas espirituales porque carece ¿de qué? Carece del Espíritu de Dios, carece del Espíritu Santo. Número 2, sus acciones y pensamientos están dominados por sus propios deseos y la influencia del mundo. Número 3, está espiritualmente muerto en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 1, está separado de Dios y sin un verdadero propósito espiritual. Es decir, esta persona, al estar muerta espiritualmente, es una persona natural que no ha conocido todavía a Dios. Cristo no ha entrado en su corazón. Ustedes recordarán la imagen que hemos estado compartiendo de estas 3 sillas o estos 3 tronos, donde el hombre natural, esos tronos estaban rodeados por un círculo azul, y Cristo estaba fuera de ese círculo azul. Es decir, que el hombre natural no tiene presente a Dios en su vida, no tiene incluido a Cristo en su corazón, no tiene nada que ver con las cosas espirituales, y por eso para él discernir las cosas que son del Espíritu, al no tener el Espíritu de Dios, que es el que conoce la mente de Dios precisamente, no puede discernirlas. Y de hecho, no solo que no puede discernirlas, sino que además para él suelen ser, digamos, percibirlas como locuras. Realmente, o sea, la vida de la fe le parece una cosa fanática, religiosa, una cosa que tiene que ver más con pensamiento mágico que con la razón. Entonces, por ese motivo se le dificulta al hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, comprender las cosas que pertenecen a la vida espiritual, ¿sí? No las puede entender. 1 Corintios 3, 1 al versículo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Acá Pablo le está hablando a los hermanos de Corintos, de la ciudad de Corinto, y les está diciendo a ellos que no les pudo hablar como a personas espirituales, sino, dice el texto, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Entonces, lo que caracteriza al hombre carnal es que es un creyente, es una persona que tiene a Cristo incluido en su vida, pero su vida muestra inmadurez espiritual, hay una falta de crecimiento, es un niño todavía que debe ser alimentado con leche y no con vianda, no con alimento sólido. Número 2, suele caer en actitudes de celos, de contiendas y divisiones, manifestaciones de la naturaleza humana. Es una persona que está guiada por sus impulsos carnales, por las pulsaciones carnales, por las pulsaciones de la carne, ¿sí? Y todavía no puede dominar esto y está todavía lleno en su alma de sentimientos y emociones tóxicas. Tiene que trabajar en su santificación.
pero es un creyente. Es una persona que ya vino a Cristo, que ya Cristo entró en su corazón, pero todavía no ha abdicado de ese trono, no ha abdicado del trono de su corazón y Cristo todavía no ha tomado el control a través de su Espíritu Santo, el control y el dominio de esta vida, ¿sí? Y esta persona que es carnal no ha permitido entonces, como dijimos, que el Espíritu Santo gobierne completamente su vida y esto le impide el crecimiento espiritual, porque Pablo dice que todavía tiene que hablar con ellos como si fuesen carnales, como a carnales y no como espirituales. Como expresándoles de alguna manera lo mismo que decía el autor del libro de Hebreos en el capítulo 15, verso 14, cuando habla allí de que aquellos que habían recibido la fe cristiana, que está escrito en Hebreos, se está refiriendo entonces a los hebreos que se habían convertido al Evangelio, les dice a estas personas que después de tanto tiempo ya deberían ser ellos maestros y sin embargo son todavía niños. Tienen las pulsaciones de la carne vivas en sus vidas todavía y no tienen conocimiento profundo cuando ya deberían conocer profundamente al Señor después de tanto tiempo. Y por eso es que les dice, ustedes son inexpertos en la palabra de justicia, siguen recibiendo leche espiritual y todavía no están preparados para el alimento sólido. Esa es la característica del hombre carnal. El problema no es ser carnal en nuestros primeros tiempos de la vida de fe cristiana, no es un problema, es una cosa normal que ocurra, que una persona que viene a Cristo tenga esta primera etapa, ¿sí? Pase por esta etapa de ser carnal y de ser infantil, espiritualmente hablando, y de alimentarse con leche durante un tiempo. Lo que no es normal es que se permanezca en ese estado durante mucho tiempo, ¿sí? Así como nosotros esperamos que nuestros niños cuando nacen al principio tengan toda esa dependencia de nosotros y estamos 24/7 sobre los niños para atenderlos, nosotros deseamos como padres que ellos comiencen a desarrollar habilidades, que comiencen a desarrollarse cognitivamente, que comiencen a desarrollar el habla, que comiencen a desarrollar el caminar, el dominio de su cuerpo, ya ir dejando la torpeza, sino ya teniendo un dominio fino de sus movimientos en el cuerpo. Todo eso nosotros como padres lo vamos observando en nuestros niños de manera natural. Vamos observando en ellos a ver si se están desarrollando realmente de manera saludable. Y cuando vemos que no está pasando esto, nos preocupamos como padres y empezamos a buscar investigación médica, a ver qué hace un niño al año, qué hace un niño a los 2 años, qué hace un niño a los 3 años, a los 4 años. ¿Sí? Solemos hacer, naturalmente tenemos esa reacción cuando vemos que nuestros niños no están creciendo y no se están desarrollando. Algo está sucediendo que no está dentro de los patrones normales del crecimiento de un niño. De la misma manera ocurre cuando somos niños espirituales. No está mal pasar, repito, por esa etapa, es normal que pasemos por esa etapa, pero no podemos quedarnos 10, 15, 20, 30 años viviendo en esa etapa, ¿sí? La vida pasa, nos volvemos ancianos biológicamente hablando y no podemos llegar a ser ancianos e infantiles al mismo tiempo en el espíritu. Si hemos conocido al Señor hace 30, 40 años atrás. Tenemos que ir madurando, creciendo, ¿sí? Ir desarrollando a Cristo en nosotros, es decir, que cada día más nos parezcamos un poco más a Cristo hasta que lleguemos a la altura del varón maduro, como dice Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante, que es el propósito de los ministerios. De que nosotros, los ministerios en cuanto al liderazgo de la iglesia, es poder llevar a las personas que vienen a Cristo justamente a ese crecimiento del conocimiento del Hijo de Dios para que cada vez el Hijo de Dios se forme más en ellos y las virtudes de Cristo se manifiesten más en la persona cristiana. Aquella persona que ha venido a Cristo necesita entonces ir alimentándose de manera igual, analógica con un bebé, es decir, de manera muy similar. Vamos alimentando poco a poco al niño hasta que va creciendo, desarrollándose y entonces sí, naturalmente también se empieza a manifestar el carácter de Cristo en la persona. Ahora, qué triste es ver cuando una persona ha pasado 20 años, 30, 40 años en el Evangelio y no vemos crecer a esa persona espiritualmente y no madura y se comporta infantilmente. Ese tipo de comportamiento infantil es autodestructivo, es un tipo de comportamiento que lo va a terminar destruyendo, ¿sí? Entonces, esa persona debe crecer
debe crecer. Por eso el apóstol Pablo está tan ocupado y preocupado en esta carta de hacerles ver la importancia a estos hermanos de Corinto que ya debían salir de esa estación de la carnalidad para comenzar a transitar la estación de la espiritualidad, de ser hombres espirituales, maduros, crecidos, que pudiesen gobernar las pasiones de la carne por medio del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana como es debido. Entonces Pablo los estimula al crecimiento, los estimula, los anima, los exhorta a crecer y a ser hombres espirituales. Dice 1 Corintios 2.15, ahora hablando del hombre, 1 Corintios, 2.15, hablando del hombre espiritual, Pablo dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuáles son las características de este hombre espiritual? Este hombre vive bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Este hombre es capaz de discernir las cosas espirituales y entender las enseñanzas profundas de Dios. Este hombre refleja el fruto del Espíritu Santo en su vida, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. ¿Sí? Todas estas cosas que están enumeradas en Gálatas capítulo 5, versos 22-23. Por último, experimenta crecimiento y madurez espiritual y suele ser un modelo para otros creyentes. Es decir, es una persona que inspira a otros. ¿Ok? Entonces, en resumen, como para ponerlo así a modo de título y subtítulo, el hombre natural vive sin el Espíritu Santo y está separado de Dios, no puede comprender las cosas espirituales. El hombre carnal es un creyente inmaduro, todavía influenciado por deseos y actitudes humanas, lucha con la carne y lucha aún con el Espíritu Santo. Y el hombre espiritual es un creyente maduro, guiado por el Espíritu Santo y que refleja el carácter de Cristo en su vida. Amén. Bien. Esto fue lo primero que vimos. El primer sábado hablamos de estas características de estos tres tipos de seres humanos que existen en esta tierra: el hombre natural, el carnal y el espiritual. Entendíamos entonces la importancia de avanzar hacia esta estación de la espiritualidad, como decíamos, de llegar a ser hombres y mujeres espirituales. Ahora, ¿qué identifica a un hombre espiritual, a una mujer espiritual? ¿Qué cosas tiene en su vida esta persona para que nosotros podamos identificar en esta persona una mujer o un hombre espiritual? Bien, número 1, el hombre espiritual busca la comunión constante con Dios. Estoy haciendo un resumen de los 2 sábados pasados, ¿sí? Así que voy a pasar rápido por estos ítems. Número 1, el hombre espiritual busca la comunión constante con Dios. Número 2, el hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Número 3, el hombre espiritual produce el fruto del Espíritu Santo. Número 4, el hombre espiritual es humilde y dependiente de Dios. Número 5, el hombre espiritual tiene un corazón lleno de amor y compasión. Número 6, el hombre espiritual busca santidad y rechaza el pecado. Número 7, el hombre espiritual es fiel y perseverante. Número 8, el hombre espiritual es generoso y misericordioso. Número 9, el hombre espiritual es sabio y prudente. Y número 10, es testimonio y luz al mundo. Amén. Muy bien. Esto fue lo que vimos el sábado pasado. Y el sábado pasado, ya habiendo entendido estas características que tiene el hombre espiritual, nos preguntamos finalmente, ¿qué debo hacer para ser un hombre espiritual o una mujer espiritual? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Y llegamos a disertar o a compartir 6 puntos. 6 puntos. El sábado pasado terminamos en el punto número 6 y hoy vamos a retomar desde el 7 en adelante. El punto número 1 dice, entrega total a Dios. ¿Qué debo hacer para ser un hombre espiritual? Debo tener una entrega total a Dios. Cuando decimos entrega total, nos referimos a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Eso es amar a Dios con todo nuestro ser. Eso es adorar a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es entrega total a Dios, es decir, todo nuestro ser, como dice el apóstol Pablo, sea guardado irreprensible. Cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entonces, que nosotros estamos en el propósito de Dios, sí o sí,
comprometidos con esto de crecer en Cristo Jesús. Entramos en el camino de Cristo y entramos para crecer, no entramos para quedarnos en el enanismo espiritual, en la chatura espiritual, en la infancia espiritual, no. Tenemos que entender la importancia de crecer en todo el desarrollo del Nuevo Testamento especialmente. En todo el desarrollo vamos a encontrar la estimulación de parte de los autores de todos los textos bíblicos. Vamos a encontrar que nos estimulan, que nos exhortan a que crezcamos, a que Cristo crezca en nosotros, a que el Señor se manifieste en nuestras vidas y que la imagen de Cristo se haga cada vez más visible en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida diaria y en nuestras obras, en nuestra conducta. Es decir, comprendiendo holísticamente al hombre, integralmente a todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios capítulo 6, ¿o no sabéis, dice, que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Es decir, vuestro cuerpo, dice Pablo, es el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis esto? Porque pareciera que el cuerpo o la carne representa lo más inmundo del hombre, ¿sí? Y entonces decimos, no, esto está lejos de tener algo que ver con Dios. Y no es así. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El alma es el asiento de las emociones donde se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu es donde donde Dios hace contacto con el hombre. El Espíritu Santo no hace contacto con el alma, el Espíritu Santo no hace contacto con la carne, sino que hace contacto con el Espíritu, y a través del Espíritu manifiesta el fruto en el alma y habita en el hombre en su cuerpo de carne, hace de él un templo y una morada. ¿Sí? Entonces es muy importante comprender esto de que todo nuestro ser, aquel que madura, aquel que va madurando, va entendiendo que no es solamente en el espíritu. El hombre que recién nace en Cristo siente su resurrección en el hombre interior, es decir, siente que ha sido vivificado en el espíritu, pero todavía en su alma quedan emociones tóxicas como el odio, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, celos, iras, contiendas, disensiones. Precisamente todo eso se manifiesta en el alma y se traduce en la conducta de la carne. Por eso es que cuando Pablo habla acerca de esos sentimientos, los nombra también en la lista de las obras de la carne en Gálatas 5:20. Ahí podemos ver cómo las obras de la carne se manifiestan. Pero ¿dónde nace el pecado? En el corazón del hombre, en el alma. Jesús lo dijo. ¿De dónde sale el pecado?, dijo Jesús. ¿De dónde sale el pecado? ¿De dónde proviene? Jesús dijo, del corazón. De allí salen todas las mentiras, los malos pensamientos, los adulterios, la idolatría, ¿sí? Todo lo malo viene del corazón del hombre. Y no debemos olvidarnos que hemos aprendido que el concepto bíblico de corazón no es el órgano que está aquí en el centro del tórax, sino que el corazón es nuestra alma, que también tiene que ver con nuestra mente. Nuestra mente, alma y corazón es una sinonimia, es una igualdad. Mente, alma y corazón es una misma cosa. Todo debe ser entonces santificado. Todo debe ser santificado. Para ser hombres espirituales tenemos que ocuparnos del alma y ocuparnos del cuerpo. No solo de las conductas. Hemos aprendido en otros mensajes que las conductas que muchos se esfuerzan por cambiar no las van a poder cambiar nunca si primero no trabajan en su mente, es decir, en su alma y corazón. Primero hay que cambiar la manera de pensar para que después cambie la manera de vivir. Primero debemos cambiar nuestros paradigmas mentales, abandonar al viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo hombre tenemos que sacarlo de nuestra mente y renovar el espíritu de nuestra mente con el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se instala con principios potentes en nuestras vidas, en nuestra mente, entonces por cuanto el hombre piensa, siente y por cuanto siente, actúa. ¿Recuerdan estos principios que se los he compartido en tantos mensajes? ¿Sí? Es decir, si yo quiero cambiar mis acciones, mis conductas, mis obras, lo que debo cambiar primero son mis emociones, mis sentimientos, todo lo que tiene que ver con mi alma. Y para que eso cambie, tengo que cambiar mi mente, mi manera de pensar. Es decir, renovar mi forma de pensar. Ya no puedo pensar como el hombre antiguo, sino que ahora debo pensar como Dios me lo ordena en su palabra. ¿Sí? Antes yo pensaba ojo por ojo, diente por diente, y eso me parecía justicia. Sin embargo, en Cristo la justicia tomó otro tenor. La justicia vino a mostrarse de una manera misericordiosa. Cuando el Señor me dijo a mí, bendice a los que te maldicen, perdona al que te persigue, ora por el que te ultraja. ¿Sí?
Han cambiado las cosas, han cambiado en el tiempo de la gracia, en este tiempo del nuevo pacto. Dios está obrando de otra manera en nosotros y no nos pide que seamos como pensábamos en el mundo. Inclusive como se pensaba bajo la ley. El mismo Señor Jesucristo, Él decía de esta manera: habéis oído que se decía tal cosa, refiriéndose a la ley. Pero ahora, dice el Señor, será de esta otra manera. ¿Ok? Hay algunas cosas que en el tiempo de la gracia han cambiado. ¿Y por qué han cambiado? Porque en el antiguo pacto la gente no tenía al Espíritu Santo como hoy sí nosotros tenemos al Espíritu Santo habitándonos, viviendo en nosotros. Y si nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar con libertad en nuestra vida, pues entonces nuestra vida va a cambiar y va a tomar una velocidad diferente. Cuando hablo de velocidad, voy a poner un ejemplo. Escúchenme esto, por favor, que es muy importante, mientras vamos preparando el PowerPoint de la punto número 7 en adelante, ¿sí? Que es lo que nos toca ahora. Escúcheme esto con atención. El apóstol Pablo decía que nosotros debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu y no en la carne, sino en el Espíritu. Cuando nos preguntamos qué significa eso, porque eso es precisamente lo que es un hombre espiritual es alguien que no anda en la carne, sino que anda en el Espíritu. ¿Ok? Y hoy pensando en esto y analizando, meditando sobre esto, buscando un ejemplo que sea fácil de entender, me encontré con este ejemplo, que lo había escrito yo hacía tiempo atrás. Me encontré con este ejemplo, que es lo mismo que comparar cuando yo camino con mis pies, cuando yo me tengo que levantar de una silla y trasladarme físicamente caminando sobre mis pies. Yo estoy haciendo un esfuerzo físico y es un esfuerzo que inclusive gasta mis energías, ¿sí? Por lo tanto, al gastar mis energías, voy a quedar en algún momento agotado porque los músculos se cansan al caminar mucho. Entonces, si yo camino 1 kilómetro, voy a sentir un nivel de cansancio. Si yo camino 2, otro nivel de cansancio. Si camino 3, se va intensificando. Si camino 10 kilómetros, pues quizás llego a duras penas a los 10 kilómetros porque ya el estrés muscular que tengo en mi cuerpo, ese cansancio del músculo, la energía que ya no tengo porque ya la gasté toda caminando tanto tiempo, cuando llego a los 10 kilómetros llego súper agotado y quiero de pronto llegar a 15 y ya no puedo, siento la frustración de que mis fuerzas no me sirven, no llegan mis fuerzas para llevarme más adelante, ¿sí? Y todo eso ocurre porque estoy caminando con mi cuerpo sobre mis pies, llevando adelante 100 kilos de mi cuerpo, en este caso, 100 kilos de mi cuerpo, caminando durante 10 kilómetros, ¿sí? Por lo tanto, los músculos se van a cansar y estresar y agotar finalmente. Y voy a terminar a los 10 kilómetros muy cansado, muy agotado y frustrado de no poder llegar a los 15, porque yo iba a 15 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de hacer ese esfuerzo de manera totalmente personal, dependiendo absolutamente de mis energías físicas, me subo a un auto y voy a los 15 kilómetros en auto? ¿Sí? Entonces, cuando llego a los 15 kilómetros en auto, me bajo del auto y tengo exactamente la misma cantidad de energía que tenía hace 15 kilómetros atrás. Sigo con la misma fuerza física, con la misma energía, no siento ningún estrés muscular, ningún cansancio, ningún agotamiento, nada de eso estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque me subí a algo que me llevó, que me trasladó, ¿sí? Que con su fuerza y su energía me llevó hasta el otro punto, del punto A al punto B, sin gastar yo energía. Pero yo sí anduve, yo sí fui, yo sí logré llegar a la meta. Eso es porque fui en auto. ¿Sí? Entonces, fui andando en auto. El ejemplo en la vida espiritual es, trasladando esto ahora a una analogía en la vida espiritual, es que cuando yo quiero andar mi vida cristiana con mis energías, con mis fuerzas, renunciando yo con toda mi fuerza moral al pecado cada día, ¿sí? Y trato de llegar a esos 15 kilómetros espirituales que me he trazado como meta, y todos los días yo me esfuerzo con mi fuerza carnal para poder renunciar al pecado y apartarme del pecado y finalmente llegar a la meta, pues a los 10 kilómetros termino agotado, frustrado, cansado, estresado, no doy más,
y no alcanzo la meta. No alcanzo la meta. ¿Por qué? Porque lo fui haciendo en mis propias energías, en mis propias fuerzas. Anduve con mi propio cuerpo tratando de hacer lo que la palabra del Señor no me dice que debe ser de esa manera. Pablo decía, andad en el espíritu. Es lo mismo que decir, andad en el auto. Andad en el auto. Te subes al auto y el auto te lleva. Cuando tú andas en el espíritu, te subes al espíritu y el espíritu te lleva. Esa es la analogía. Diferente a cuando yo camino en la carne. Si camino en la carne, voy con mi fuerza, mis energías, camino con toda la fortaleza posible, pero llega un momento que la carne se cansa. La carne no puede vivir y resistir la vida del espíritu. La vida del espíritu no puede ser resistida en la carne porque finalmente nos agotamos. ¿Ok? Ahora, si nos subimos al espíritu, ¿cuál auto? ¿Cuál vehículo? ¿Sí? Si nos subimos al espíritu y andamos en el espíritu, y es Él quien nos lleva, y es Él quien nos carga, y es Él quien va por nosotros, y es Él que nos lleva del punto A al punto B, pues entonces las metas se pueden alcanzar, no por mi fuerza, sino porque voy en el espíritu, voy en ese auto llamado Espíritu Santo que me lleva con su fuerza, con su energía y con su poder, y me traslada de un punto al otro punto. ¿Sí? Con esto tiene que ver esto que Pablo decía en Efesios, en el libro de Efesios, cuando le decía a estos hermanos, andad en el espíritu y no en la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Andar en el espíritu. Que el espíritu nos lleve, que el espíritu nos traslade. Que la gracia de Dios que se manifiesta a través de su Espíritu Santo sea la que nos fortalece para que nosotros podamos transitar exitosamente nuestra vida de fe. Muy bien. Llegamos al punto número 7. Punto número 7. Para ser un hombre espiritual, debemos nosotros cultivar, atención a esa palabra, cultivar un corazón generoso y servicial. Generoso y servicial. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Cultivar un corazón generoso y servicial. ¿Qué tan generoso fue Jesús? La pregunta que nos tenemos que hacer confrontándonos con el modelo, con el espejo. Nuestro espejo es Jesús. Él es la imagen en quien nosotros nos tenemos que mirar y reflejar para que podamos nosotros corregir en nosotros conforme a esa imagen que tenemos enfrente, llamada Jesús. Jesús, ¿qué tan generoso fue? La pregunta es esta para ver cuán generoso debo ser yo. Bien, la respuesta es que Jesús fue tan generoso que dio, ¿qué cosa? ¿Qué dio Jesús por ti y por mí? Su vida. ¿Hay algo más valioso que eso? ¿Hay algo de mayor valor, de mayor valía que la propia vida? Absolutamente no. Entonces, ¿qué tan generoso fue Jesús? Pues todo lo generoso que se puede ser. Generosidad sin límites. Una generosidad sin límites. Porque todo lo que Él podía dar, lo dio. Lo dio. Y estamos hablando del extremo de su vida, es decir, de su muerte. Pero en cuanto al tránsito de su vida, ¿qué dio Jesús? ¿Qué dio Jesús en el tránsito de su vida, esos 33 años antes de llegar a la cruz? Pues Jesús dio 30 años previos a su ministerio de una vida íntegra, santa, porque Él sabía que se estaba preparando como una ofrenda que tenía que ser perfecta para ser presentada delante de Dios y ser aceptada finalmente para redimir el pecado de la humanidad. Así que Él se negó al pecado, se negó a las pasiones de la carne, caminó en santidad 30 años, llegó a la altura de su madurez física y biológica, negándose a la carne, para llegar al punto en que ya estaba listo y preparado para comenzar el camino del ministerio. Y entendamos esto también, que es muy importante. La palabra ministerio significa servicio.
Servicio. Es una palabra que a veces la utilizamos muchísimo en la iglesia, ¿sí? Pero a veces no entendemos la connotación que tiene o el significado que tiene. Es muy sencillo. Ministerio significa servicio. Ministrar significa servir. Cuando nosotros ministramos, estamos sirviendo. ¿Ok? Ahora, Jesús dice aquí en Mateo 20:28 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, o sea, no vino para ser ministrado, sino para Él ministrar y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, dar su vida, dijimos, es el extremo de la dádiva. La dádiva que también es dádiva del Padre. La dádiva más grande, el don más inefable que Dios pudo darle a la humanidad fue su propio Hijo. Así que el nivel de generosidad del Padre y del Hijo son absolutos. No hay generosidad más grande que la que se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo vino a este mundo para derramarse sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Sobre toda carne. ¿Qué más generosidad podemos pedirle nosotros a Dios? Bien, ahí está el modelo y ahí está la medida que tenemos nosotros que mirar para compararnos en cuanto a generosidad y servicio. El hombre espiritual, dijimos, cultiva un corazón generoso y servicial. El hombre espiritual, la mujer espiritual cultiva, trabaja por eso, brega por eso, labra su corazón. Es intencional en buscar la manera y la forma de servir o ministrar de la manera más excelente a su Señor. ¿Por qué? Porque precisamente Él nos amó primero. Como decía Pablo, Él nos amó primero, por eso nosotros lo podemos amar a Él. Él nos ministró primero, por eso nosotros debemos ministrarle a Él. Él fue generoso, absolutamente generoso con nosotros, por eso ahora se espera que nosotros seamos generosos en nuestro darnos a Él. ¿Cuánto debemos darle al Señor de nosotros? ¿El 10% de nuestro espíritu? ¿El 30% de nuestra alma? ¿El 50% de nuestro cuerpo? No. Todo, absolutamente todo, así como Él se dio todo, espera que nosotros nos demos todo a Él también. ¿Es posible hacerlo con nuestras propias fuerzas? ¿Es posible hacer eso desde nuestra intención moral, nuestras mejores intenciones, desde una mente religiosa, desde de un legalismo religioso en nuestro interior? No, eso es imposible. Nos vamos a frustrar. Vamos a caminar 10 kilómetros, como decíamos recién, y no vamos a llegar a los 15, porque vamos a terminar estresados, frustrados, acabados ahí a los 10 kilómetros. Pero si andamos en el Espíritu, como si anduviésemos en el auto, que nos lleva con su energía, con su potencia, con su mecánica, con su tecnología, nos traslada, de la misma manera cuando andamos en el Espíritu, podemos alcanzar cosas que son inalcanzables para el hombre que es carnal. El hombre espiritual puede avanzar a niveles y puede llegar a hacer cosas que el hombre carnal no puede hacer. No puede. Se queda sin combustible a poco tiempo de andar. Se queda sin fuerzas. Se frustra. Se cae en el camino. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo en el espíritu. No está andando en el espíritu, sino en la carne. Bien. Llegamos ahora a un punto que a mí me pareció súper importante para entender desde una cosmovisión del siglo XXI, podríamos decir, del siglo XXI. Es decir, los cristianos del siglo XXI, cómo poder ver y analizar una cosa que en la antigüedad se practicaba de una manera, pero que hoy nosotros podríamos llegar a practicarla de otra, también de la misma manera que se hacía antes, pero de otra manera también, para poder rendirle al Señor todo nuestro ser. Estamos hablando de hacer entrega absoluta a Dios, entregarnos por completo a Dios. Por completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué prácticas hacían en el antiguo pacto para mostrarle al Señor rendición absoluta? ¿Recuerdan ustedes? Cuando Dios llamaba al arrepentimiento a las personas, ¿qué les decía a las personas que tenían que hacer para buscar el perdón de Dios? Ayunar y orar. ¿Recuerdan? El ayuno era parte de una demostración al Señor de un verdadero arrepentimiento. Dejar de lado los placeres de la carne
momentáneamente, durante todo el tiempo que se ayunaba, para poder consagrar todo el tiempo al Señor en adoración, en oración, buscando su presencia, meditando en su palabra, creciendo en prácticas y disciplinas espirituales, como dice Isaías 58. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la práctica de un ayuno espiritual dentro de la iglesia del siglo XXI. Y me gustó mucho un comentario bíblico sobre esto, y se los quiero compartir completo, ¿sí? Dice así: el ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda, escuche con atención, que nos ayuda a enfocarnos en Dios. No estoy enfocado en el pucherito, en el asadito, en el pan caliente, en los chicharrones. No estoy enfocado en cosas carnales. El ayuno me ayuda a enfocarme completamente en Dios y a fortalecer mi relación con Él, alejándome de distracciones. Ustedes habrán leído quizás en 1 Corintios 7, donde dice allí arriba como título, en la Reina Valera, dice litigios del matrimonio. Algunos problemas que se presentan en el matrimonio. Y allí hay una lista de problemas que se presentan en el matrimonio. Y hay un momento en que el apóstol Pablo aborda el tema del ayuno, del apartamiento para ir a orar y buscar al Señor. Y en ese momento dice que debemos, en consonancia o en concordancia con nuestra esposa, estar de acuerdo ambos de apartarnos en la intimidad durante el tiempo que vamos a estar dedicados a la oración. Entonces este comentario bíblico justamente habla de alejarnos de las distracciones, aún de esas distracciones, de la intimidad. O sea, no dedicarnos a ningún tipo de placer físico, ni comida, ni sexualidad, ni nada de esto, y dedicar todo nuestro ser, enfocando todo nuestro cuerpo, alma y espíritu a buscar la presencia del Señor en oración. En el libro de Mateo, capítulo 6, versos 16 al 18, Jesús nos habla del ayuno como un acto de entrega y dependencia de Dios. Sigo leyendo el comentario. En la Biblia el ayuno suele referirse específicamente a la abstinencia de alimentos. ¿Sí? Este es el ayuno conocido en toda la Biblia y en todo el Antiguo Pacto. Se celebraban ayunos de este tipo de manera. Y esto tiene una razón fundamental relacionada con el contexto cultural, físico y espiritual de la época. ¿Okay? Esto es lo que a mí me empezó a llamar la atención cuando estaba leyendo el comentario. De la época. Esto está relacionado con el contexto cultural, físico y espiritual de la época. Bien, ¿y cuál es ese contexto? En el mundo antiguo, los alimentos representaban la fuente primaria de satisfacción y sustento físico. ¿Sí? Los placeres. No existían la cantidad de variantes de placeres que hoy en día existen, la cantidad de cosas que son disparadores de las hormonas del placer en nuestro cerebro, como existen hoy en día. En la antigüedad, más allá de la intimidad que había mencionado Pablo en 1 Corintios 7 y la comida, más cosas que esas, no había muchos más placeres. ¿Sí? Comida y bebida, vamos a poner todo en el mismo paquete, comida y bebida y la intimidad sexual. Esas eran las cosas que tenían que ver con los placeres en aquel contexto cultural histórico. Pero los tiempos han cambiado, la humanidad ha cambiado y hoy en día nosotros estamos atravesados, ¿sí? Transversalmente, en cualquiera de los países que están aquí representados, estamos atravesados por una cantidad de disparadores de placeres, una cantidad enorme, ¿sí? Que si las empiezan a identificar unos por uno, seguramente van a pasar de una lista de 10 cosas como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Cosas que están a nosotros hoy en día distrayendo nuestra atención, desenfocándonos muchas veces de las cosas importantes. ¿No nos ha sucedido de sentir que pasó el día volando? Se nos fue el día volando y no alcanzamos a hacer las cosas importantes que teníamos que hacer. Y se nos fue el día de una manera increíble. Pero qué rápido que pasa el tiempo, decimos. Eso es algo típico del habitante del siglo XXI. Qué rápido que pasa el tiempo. Qué rápido que pasa la hora. Pero ¿cómo se pasó el mes? ¡Oh, increíble! Ya estamos llegando a fin de año. ¿Cómo se nos pasó el año? Parece que hubiese sido ayer que estábamos comenzando enero. ¿Sí o no?
Así de rápido. Y ha cambiado acá, de alguna manera, el minuto, la hora. La hora sigue teniendo 60 minutos y el minuto sigue teniendo 60 segundos. Es decir, el tiempo se sigue midiendo de la misma manera, pero en nuestra percepción del tiempo, las cosas pasan a una velocidad impresionante, impresionante. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando no teníamos la cantidad de distractores que tenemos hoy en día. Yo era pequeño y el primer distractor que llegó a mi casa fue un televisor blanco y negro. ¿Sí? En una época en que solo había un canal de televisión. Después, más tarde, a los años, llegó otro canal en una ciudad vecina. Un canal de televisión en blanco y negro. ¿Sí? Y el único distractor para mí eran los dibujitos animados. Cuando yo era chiquitito, los dibujitos animados. Lo demás me aburría. Todo lo que había en programas de política, de noticias y todo, de fútbol y cosas que a mí no me atraían. Entonces, a mí me atraían los dibujitos animados. ¿Sí? O Bonanza, más tarde apareció El Gran Chaparral, Tarzán, ¿sí? Esas cosas comenzaron a medida que yo iba creciendo, me iban llamando la atención y me iban atrayendo, ¿sí? Pero era una vez al día o una vez a la semana en un horario específico. ¿Y después qué? Y después se hacía largo el día, no se terminaba nunca el día. Jugábamos a la pelota, jugábamos a la mancha, jugábamos a la escondida, hacíamos los deberes, ayudábamos a mamá en la casa, hacían cantidad de cosas y el día no se terminaba nunca, no pasaba más la hora, se hacía como aburrida la vida en aquellos años, ¿sí? Hoy en día no ocurre lo mismo. Aquellos que pintan cana como yo recordarán que lo que estoy diciendo posiblemente les pasó a ustedes también. Pero los más jóvenes hoy en día viven la vida de otra manera y a otra velocidad. A otra velocidad viven los jóvenes de hoy en día, ¿sí? Yo recuerdo que un día hablando con mis nietos, yo les contaba esto, ¿no? Y de pronto uno de mis nietos, me acuerdo que se frunció el ceño así, como pensando en lo que yo decía, y me dice, abuelo, pero entonces cuando vos eras chico no tenían internet. No, no teníamos internet. ¿Y saben cuál fue su reacción? Su pregunta fue, ¿y cómo hacían para vivir? ¿Cómo hacían para vivir ustedes si no tenían internet? Es como que no entra en la cabeza de un niño del siglo XXI, no le entra en la cabeza la idea de no tener internet para vivir. La vida pasa por internet para un niño de hoy en día. ¿Te das cuenta qué tremendo cómo han cambiado los tiempos y cómo se está formateando la mente del hombre a medida que pasan los tiempos? Me llamaba la atención que mi nietita tenía 1 año y medio y tomaba mi reloj, ¿cómo se llaman estos relojes? Los inteligentes. Smartwatch. Bueno, el smartwatch. Y ella, siendo chiquitita de 1 añito, me pasaba el dedito así. ¿De dónde sacó esa información? Le pasaba el dedito para ver todo lo que tenía el reloj. Y yo quedaba mirándola a la petiza y digo, ¿y esta niña de dónde saca eso? ¿De dónde saca eso? 1 añito y medio y corriéndole con el dedito al reloj para ver qué tenía. Igual con el celular, pasando con el dedito. ¿De dónde sacan esa información? Como si estuviésemos transmitiendo genéticamente a nuestras nuevas generaciones esa información que viene ya como cargada en ellos, ¿sí? Y ellos ya vienen preparados para vivir las cosas de este siglo, las cosas de este tiempo. Bien, sigo leyendo el comentario que es tan interesante. Dice, en el mundo antiguo los alimentos representaban la fuente primaria de satisfacción y sustento físico. La falta de comida se entendía como una necesidad básica que al abstenerse tocaba profundamente el sacrificio personal. Ayunar significaba vaciarse en todos los sentidos y reconocer la dependencia de Dios para la supervivencia. El hambre física también reflejaba una búsqueda y anhelo espiritual y al ayunar las personas simbolizaban su deseo de alimentarse de la voluntad y la presencia de Dios, como dice Deuteronomio 8:3. Ahora, ¿cuál era el propósito de la abstinencia de alimentos? La Biblia presenta el ayuno de alimentos como un método para someter la carne y acercarse a Dios. La abstinencia de alimentos debilita la carne y subraya la necesidad de Dios en todos los aspectos de la vida, como se ve en Isaías 58, versos 6 al 9, donde el ayuno va acompañado de acciones de justicia y oración profunda. Ese es el verdadero ayuno, dice el profeta Isaías. Al abstenerse de algo tan básico como los alimentos, los creyentes experimentaban la manera directa
de manera directa la dependencia de Dios para el sustento y reconocían su provisión diaria, que dependían de Dios y nada más que de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no otros tipos de ayuno? Se hace esta pregunta, este comentario bíblico. Aunque la Biblia no menciona ayunos explícitos de otras cosas como entretenimientos o de posesiones materiales, se encuentra en la Escritura ejemplos de renuncias en otros ámbitos. Por ejemplo, Daniel 10:3 menciona una especie de ayuno parcial, donde Daniel se abstuvo de ciertos alimentos, lo que se puede considerar como una versión extendida del ayuno que también puede incluir otras áreas de sacrificio personal. Con el tiempo, el concepto de ayuno ha evolucionado para incluir la abstinencia de actividades que dominan nuestra atención o recursos, como el entretenimiento, la tecnología o incluso el trabajo. Incluso el trabajo. Aunque no lo menciona explícitamente, el principio del ayuno se aplica a cualquier área que podamos rendir para demostrar nuestra dedicación a Dios y apartarnos para Él. Ayuno, entonces, como una disciplina espiritual, termina diciendo el comentario, dice: el ayuno era y sigue siendo una disciplina que va más allá del simple acto de abstenerse de comida. El objetivo es acercarse a Dios y depender totalmente de Él, sometiendo cualquier aspecto que impida esa cercanía a Dios. ¿Escuchamos? Otra vez, lo repito. El ayuno era y sigue siendo una disciplina que va más allá del simple acto de abstenerse de comida. El objetivo es acercarse a Dios y depender totalmente de Él, sometiendo cualquier aspecto que impida esta cercanía. En un sentido, cualquier forma de ayuno que ayude a enfocarnos en Dios es válida. Pero el ayuno de alimentos era particularmente poderoso para las personas de aquella época. Qué interesante el análisis que hace este comentario. Y concluye diciendo así: el ayuno de alimentos en la Biblia era una herramienta poderosa de devoción debido a su impacto físico y espiritual. Hoy en día también podemos interpretar el ayuno en un sentido más amplio, absteniéndonos de otras cosas que distraen nuestra atención de Dios, siguiendo el mismo espíritu de sacrificio y dedicación. ¡Wow! ¡Qué buen punto que desarrolló este comentario! ¡Qué buen punto! En la Biblia encontramos, de acuerdo al contexto histórico, justamente como estábamos analizando, las satisfacciones que habían en el tiempo, hace 2000 años y de ahí para atrás, era la comida y el sexo, básicamente eso. Esas dos cosas eran placeres que la humanidad disfrutaba en aquel tiempo más que ninguna otra cosa. La comida, la bebida y la intimidad. Perfecto. De esas cosas se tenía que abstener el hombre y la mujer que quería acercarse a Dios. De todo aquello que lo distrajera con placeres y no le permitiera acercarse a tener intimidad con Dios. Esas son las cosas que puntualmente la palabra de Dios dice que ocurría en aquel contexto histórico. Ahora, esas cosas han cambiado. Hoy en día la gente hasta se abstiene de comer, ¿sí? Hasta se abstiene de comer ciertas cosas, ciertas comidas. Hoy en día no es como en aquel tiempo que se comía de todo y no importaba nada, sino que hoy en día hasta la gente se abstiene de comer. Ya es parte de la naturaleza del hombre y la mujer del siglo XXI. Pero ¿qué cosas son las que tú no te puedes olvidar cuando sales en la mañana de tu casa? ¿Te puedes olvidar de ayunar y salir? ¿De tomar tu desayuno? Sí. Tomas desayuno en el camino, pasas por alguna picada, algún lugar de comidas, te compras algo rápido y ya arrancas el día con eso. ¿Te podrías olvidar de eso? ¿Te podrías olvidar de descansar lo suficiente esa noche, habiéndote quedado hasta tarde mirando una película o haciendo alguna cosa por ahí que te entretuvo hasta las 3, 4 de la mañana y a las 7 tenés que estar arriba? Sí, podrías salir con menos horas de descanso.
Podrías olvidarte de un montón de cosas, pero ¿de qué cosa no te olvidarías jamás cuando sales a la mañana de tu casa? Porque sientes que te quitan la vida si te falta eso. Veo a varios que están haciendo señales ahí con el... Exactamente, exactamente. Este aparatito se ha vuelto prácticamente esencial para la vida, de vital importancia. Hay gente que cuando siente que se olvidó el teléfono en algún lugar se vuelve loco, entra en una crisis porque se olvidó el teléfono, ¿sí? ¿Te imaginas tú al hombre de hace 30 años atrás, no tan lejos, 30 años atrás, cuando recién llegó la telefonía móvil aquí a la Argentina? Me acuerdo que los aparatos más cool que existían, los más modernos que existían, eran los StarTAC, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algunos se le va a caer la cédula a más de uno acá cuando se acuerde del StarTAC. Era un Motorola que se doblaba, ¿sí? Era un telefonito que se doblaba. Que hoy en día han salido de nuevo de moda, están saliendo de moda ahora, pero solo que ahora están actualizadísimos, ¿no? Con toda la tecnología de los teléfonos nuevos y que se doblan. En aquel tiempo estaba el StarTAC. Antes de ese estaba el Motorola ladrillo que le decíamos, que era una cosa enorme, grandísima, pesada, en aquel tiempo. Y solo existían estos teléfonos con dos propósitos. Número uno, llamar, ¿sí? Llamada. Y número dos, el SMS, creo que se llamaba, ya ni me acuerdo cómo eran las siglas, que eran los mensajes de textos. ¿Se acuerdan los mensajitos de textos? ¿Sí? Solo eso. No se podía hacer otra cosa que hacer una llamada hablando o mensajitos de texto. Solo para eso. Entonces, cuando uno analiza estas tecnologías, cómo han ido cambiando en el tiempo, ya en aquel tiempo eran importantes, pero si nos olvidábamos el teléfono tampoco era la muerte, ¿sí? Y si nos olvidábamos el teléfono en casa, no era que íbamos a entrar en un ataque de pánico, ni en una crisis, ni una situación semejante. Pero a ese telefonito le empezaron a agregar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas hasta que llegamos a los teléfonos de hoy en día, que hoy en día prácticamente la gente siente que se les queda el cerebro en la casa si no lleva el teléfono consigo. ¿Sí? Que es una cosa de tan vital importancia que no se lo puede olvidar bajo ninguna circunstancia, porque si no entra en crisis, ¿sí? ¿Qué pasaría si tú pones tu teléfono en modo avión o lo apagas directamente en la mañana y lo enciendes al otro día a la mañana? 24 horas sin tu celular actual. ¿Qué sucedería? ¿Qué harías tú durante 24 horas sin estar con el telefonito en la mano? ¿Cómo pasarías 24 horas? Te puedo asegurar que a las 10 horas, que ya sería mucho, ya estarías aburrido, ya estarías ansioso, ya estarías con palpitaciones en el corazón, porque te falta algo. Tienes que ver las redes y qué está pasando con las redes, y con la gente de mis redes, y entras en una situación psicológica, ¿sí?, de ansiedad. ¿Por qué? Porque eso se llama síndrome de abstinencia. Es un síndrome de abstinencia de hormonas de placer que tu cerebro no está teniendo y que tú sin darte cuenta todos los días le das una dosis y cada vez a veces más dosis y más dosis y más dosis, ¿sí? Entonces cada vez te haces más dependiente de ese aparatito. Apagas el celular y enciendes la televisión. Apagas la televisión y enciendes la computadora. ¿Sí o no? A esta generación se le llama la generación pantalla. ¿Y por qué se le llama la generación pantalla? No porque tengamos la cara cuadrada, aunque algunos la tengamos, ¿no? Pero no es por eso, sino porque esta generación vive conectado. De hecho, la generación que nace luego de esta, la que están haciendo ahora, la generación que están haciendo luego de esta, se le llama la generación hiperconectada. Porque esa generación que viene ya ni siquiera van a llevar los celulares en las manos. Yo no sé si ustedes se han estado anoticiando de las últimas novedades en tecnología, pero ya ni siquiera se va a tener en las manos. El celular va a estar en el ojo. Y esa tecnología ya está, ya se ha puesto en venta. El celular va a estar en el ojo. Imagínense. Ustedes van a poder ver todo lo que ven en el celular, lo van a ver en su ojo, en sus ojos, porque van a tener los lentes colocados en sus ojos y ustedes van a tener conectividad y van a tener todo lo que quieran, todo lo que ven en su celular y lo van a tener ahí en su ojo. Imagínense las cosas que vienen y esas son algunas de las cosas que vienen. Más allá del famoso chip,
¿sí? El famoso chip, que ya eso Neuralink ya también lo tiene todo listo y preparado, ya está todo listo y preparado para que los seres humanos avancen hacia la ciberhumanidad, ¿sí? Que seamos medios humanos y medios cibernéticos. Entonces viene el chip que se va a colocar en los seres humanos, que viene con toda la intención de ser lo mejor que le ha pasado a la humanidad. El otro día guardé un artículo que lo voy a preparar seguramente para alguna prédica, guardé un artículo donde se está mencionando todos los beneficios que trae el microchip de Elon Musk, ¿sí? De Neuralink, esta empresa llamada Neuralink, que está preparando este chip, que es un chip que va a permitir a los ciegos ver, a los mudos hablar y a los paralíticos caminar. ¿Les dice algo eso? ¿Les dice algo eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista mandó a algunos de sus discípulos a hablar con Jesús y a preguntarle si él era el que habría de venir, el Mesías, refiriéndose al Mesías? ¿Y qué le contestó Jesús? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan y los paralíticos andan. ¡Wow! O sea, la señal del Mesías, la señal del Salvador serían estas cosas. ¿Es casualidad todo esto? ¿Es casualidad que todas estas cosas se estén dando en esta generación que, según entendemos desde las señales proféticas, es la última generación sobre la tierra antes de que Cristo venga, de que regrese el Señor? ¿Será casualidad todo eso? Pues evidentemente no. Los eventos proféticos están aconteciendo delante de nuestros ojos. Están ocurriendo las cosas delante de nuestros ojos. Ya en estos días se ha dado el aval para que se comience a ver el emplazamiento del nuevo templo en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la Biblia? Que el anticristo, el hombre que se levantaría en los últimos tiempos, el hombre de pecado, ese hombre se sentaría en el templo de Dios y se haría adorar como Dios. Bueno, eso ya está ocurriendo. Estas cosas ya están pasando. En 3 meses solamente, una vez que se decida la construcción del nuevo templo en Jerusalén, en 3 meses con la tecnología de hoy, se levanta el nuevo templo. En solo 3 meses. Se lleva la maquinaria pesada, se llevan las grúas, se lleva todo lo necesario y en 3 meses se levanta el templo. Es decir, hermanos queridos, que tenemos que nosotros de alguna manera despertar, porque estamos demasiado adormecidos y entretenidos. Mucha entretención en nuestra cabecita, muchas hormonas de placer a través del entretenimiento y el desenfoque que nos están produciendo las distintas cosas y dispositivos que hoy en día están en nuestras manos, en nuestras casas. Tremendo, tremendo lo que está ocurriendo y sin darnos cuenta prácticamente. Ahora, vamos a esta parte que es lo más tremendo, lo más trascendental para la vida del hombre cristiano, que es carnal y quiere ser espiritual. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? ¿Recuerdan cuando Jesús habló de los distintos tipos de tierra que existen? Él habló de 4 tipos de tierra y solo una de las 4 es una tierra fértil. La tierra fértil es aquella que oye la palabra, entiende la palabra, la retiene a la palabra y lo hace con perseverancia. Estas son las características de la buena tierra. Oye, recibe, la entiende, la guarda, podemos usar distintos sinónimos, la guarda y lo hace con perseverancia. Esa es la buena tierra, que va a llevar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿sí? Va a ir creciendo, va a ir evolucionando, se va a ir multiplicando esta buena tierra. Ahora, hay una tierra, ¿sí? Hay una que está escrita en Mateo 13:19 que dice así. Cuando alguno oye, aquí estaba Jesús explicando la parábola, y dice esto: cuando alguno oye que la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El enemigo, Satanás el diablo, ¿sí? Para que no tengamos duda de lo que quiere decir esto. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nunca llevará fruto. ¿Por qué? Porque esta persona sufrió una invasión del enemigo en su corazón y le quitó la palabra que había sido sembrada en su corazón.
Ahora, ante esto, podemos caer en la hiperliteralidad del texto en la interpretación y cometer el error interpretativo de pensar que entonces Satanás puede entrar en nuestro corazón, que Satanás tiene el poder de entrar en nuestro corazón y sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, la palabra. Eso ocurre cuando caemos en un error de interpretación hiperliteral. Pero si buscamos otras versiones bíblicas, ahí vamos a entender qué quiere decir este texto. Mateo 13:19 en la TLA dice así: hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Aquí ya es como que se nos va aclarando un poco más el panorama. Pero hay otra versión, que es la versión PDT. Vamos a leer la PDT, dice así: ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y fíjense lo que dice ahora: y los distrae para que no hagan caso del mensaje. Los distrae. Esa es la manera en que el enemigo está operando en este tiempo, de una manera, con una velocidad, con una sagacidad, con una cantidad de estrategias comunicacionales impresionante, impresionante. La distracción, el entretenimiento, como se le dice en el ámbito comercial, la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento mueve millones y miles de millones de dólares alrededor del mundo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mueve tanto dinero? Porque es una herramienta que se está utilizando precisamente en el ámbito espiritual para desenfocar al hombre de Dios. El hombre no sabe con qué matar su vida. Cuando digo su vida me refiero a su tiempo, porque hay gente que tiene hasta la expresión, cuando dice: no sé cómo matar el tiempo, estoy aburrido. ¿Cómo puedo matar el tiempo? Sin caer en la cuenta que matar tu tiempo es matarte a ti mismo. Matar tu tiempo, entretenerte, distraerte, desenfocarte de las cosas importantes de la vida. Qué tremendo, amados, el entretenimiento. Hace un tiempo atrás yo subía en mi Facebook una frase allí, aquellos que me siguen la habrán leído, ¿sí? que decía: el demonio que más se está moviendo en este tiempo es el demonio del entretenimiento. ¿Sí? Y nunca falta el que aparece ahí a cuestionar mis comentarios y a pedirme explicaciones de qué era eso. ¿Cómo demonio entretenimiento si eso no está en la Biblia? No está en la Biblia porque no lees entre líneas. Porque si tú lees entre líneas lo vas a encontrar. Y aquí lo encontramos. Aquí lo descubrimos. Yo dije eso en base a esto. ¿Cómo roba la palabra el enemigo del corazón de los seres humanos que escuchan palabra de Dios? A través de la distracción, dice el texto. El enemigo te distrae. No es que entra en tu mente y te saca la semilla de la palabra de manera hiperliteral, si leemos el otro texto de la Reina Valera. No, es que te distrae, te desenfoca, te llama la atención con otras cosas y tú dejas de ocupar tu mente, tu corazón, tu alma, deja de estar enfocada en Cristo y en su palabra, y entonces no hay meditación, no hay reflexión en la palabra, no hay espiritualidad, no hay oración, no hay tiempo de retraerte y de encerrarte con Dios en tu cuarto. No hay tiempo para eso porque tienes que estar ocupado en una cantidad de cosas que no te alcanza el día. No te alcanza el día para eso. Hace unos años atrás recuerdo que se había hecho un cálculo de la cantidad de horas que se ocupan en la televisión, en las pantallas y en las redes sociales, y eran 4 horas. 4 horas, hace años atrás. Eran 4 horas diarias, el hombre dedicaba 4 horas diarias. Hoy en día ese número ha superado y se ha duplicado a 8 horas. Está calculado que hoy en día el ser humano, de promedio,
le toca la pantalla de su celular 180 veces en el día. 180 veces. El promedio, ¿sí? Alguno dirá aquí, no, pero yo no estoy ni ahí con el celular. Bueno, gloria a Dios porque tú estás más enfocado que otros. Pero el promedio de los seres humanos de la actualidad, y mucho más los jóvenes, los menores de 40, ¿sí? Mínimo 180 veces han tocado la pantalla de su celular en el día. Mínimo. Y estar 180 veces conectado a la pantalla significa que cada conexión a la pantalla te llevará algunos minutos de ese día. Hoy en día suman 8 horas. Es increíble. 8 horas de consumo de pantallas. Películas, Netflix, noticias, fútbol, redes sociales, todo lo que tenga que ver con pantallas, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha logrado el maligno? Dice aquí que el maligno lo que hace es distraernos para desenfocarnos de la palabra de Dios, precisamente para que no lleguemos a ser personas fructíferas, buena tierra, que lleva fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, ser un hombre y una mujer espiritual. ¿Te das cuenta cómo todo tiene relación con todo y por qué este comentario que yo les acabo de leer del ayuno, este comentario bíblico del ayuno, me hizo mucho sentido cuando habló de los contextos en que se daba el ayuno en la antigüedad y hoy en día? ¿Qué pasaría si hoy en día tú dices y decides dejar tu aparato y tus aparatos electrónicos de lado y ayunas un día a la semana, un día al mes de esos dispositivos y te enfocas en Dios y en su palabra? ¿Qué crees tú que pasaría con tu vida? Las obras de la carne. Fíjense, hace años atrás cuando apareció la televisión por cable, yo me acuerdo que predicaba en la iglesia sobre esto y decía a los hermanos, algo que ya quedó viejo, pasado de moda, pero cuando recién apareció la televisión por cable, me acuerdo que yo le decía a los hermanos que cuando cuando hacían zapping, ¿sí? ¿Qué se veía? ¿Qué observaban en esos años? Me acuerdo que en aquellos años inclusive la televisión se había zafado muchísimo y hasta habían películas muy subidas de tono que hoy en día veo que se cuidan un poco más en esos canales que en aquellos años eran subidos de tono. Hoy en día es como que cuidan un poco más esos aspectos por una cuestión de feminismo, de la cosificación de la mujer y un montón de cosas que han sucedido en estos últimos años y que han ido sacando del cine ese tipo de cosas que antes se veían y eran muy comunes. En esos años yo le preguntaba a los hermanos qué veían cuando hacían zapping, iban cambiando de canal. Entonces recuerdo que un día les leí esto y les dije, ¿ustedes no les pasa que cuando hacen zapping ven, por ejemplo, en un canal adulterio, en otro canal fornicación, en otro canal inmundicia, en otro canal lascivia, en otro canal idolatría, en otro hechicería, en otro enemistades, y así sucesivamente, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios? ¿No es eso lo que vemos en la televisión? Le decía a los hermanos cuando cambiamos de canal. Sí, me decían todos sorprendidos los hermanos. Sí, la verdad que sí, vemos eso en la televisión. Bien, eso es lo que está escrito en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, cuando habla de las obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos televisión? Carne. Carne, más carne y más carne. ¿A qué le estamos sembrando entonces nosotros en nuestro ser? ¿Qué le estamos sembrando a nuestra mente, a nuestra alma? Carne, carne y más carne. ¿Sí? Eso es lo que le estamos sembrando horas del día. Hoy en día, redes sociales. Y una cantidad de cosas que no te das ni cuenta cómo te desenfocan de las cosas importantes y el día se te va volando. Distracción, entretenimiento, el pecado del siglo XXI. ¿Se acuerdan ustedes de la película El abogado del diablo? ¿La vieron alguna vez esa película? De Robert De Niro y Keanu Reeves. En esa película, al final, Robert De Niro decía que su pecado favorito era la vanidad. La vanidad. Y de esa manera manipulaba al mundo a través de la vanidad.
Yo creo que ese pecado estuvo presente en el mundo por muchos años y sigue estando, por supuesto. Pero en este tiempo el enemigo fortaleció la estrategia satánica a través del entretenimiento. Entretenimiento que obviamente nos lleva a distintos tipos de placeres. Nos conectan con distintos tipos de fuentes de placeres diferentes, pero al fin y al cabo son placeres que nos atraen y nos distraen. Nos atraen y nos distraen. Nos sacan del objetivo de nuestra vida cristiana y por eso estamos chatos. Chatos de chatura, no chatos de cansado, como dicen en Chile. Chatos de chatura. Estamos chatos espiritualmente, no hay crecimiento porque nuestra mente no está siendo alimentada con la palabra de Dios, sino con una cantidad de otras cosas que nos desenfocan. Allí podríamos apuntar entonces, para ser hombres y mujeres espirituales, apuntar nuestros ayunos. Allí podríamos apuntar nuestros ayunos en la actualidad. No solamente de comida y bebida, sino también de todas estas cosas que nos están de alguna manera distrayendo. Amén. Interesante esta reflexión de la tecnología en este tiempo, de cómo nos puede llegar a sacar de foco. Para terminar con la última, el último ítems para ser un hombre y una mujer espiritual, lo que sigue es mantenerse humilde y dependiente de Dios. Un hombre y una mujer espiritual debe mantenerse humilde y dependiente de Dios. Proverbios 3:5, 3:6 y 3:7 dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Qué maravilla, ¿no? De consejo. ¿Cuántas veces no creemos nosotros, me incluyo, no creemos nosotros que nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestros años de experiencia en la vida son nuestro mejor consejero? Y cuando nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos e ideas, muchas veces vemos fracasar nuestros proyectos. ¿Qué diferencia es cuando somos humildes y nos venimos delante del Señor y nos sometemos a su voluntad y empezamos a soñar los sueños de Dios y no los nuestros propios? ¿Sí? Soñar nuestros sueños. Muchas veces hay gente que piensa que lo mejor que le puede pasar en la vida es concretar o cumplir sus sueños. Y la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es cumplir el sueño de Dios en nuestra vida. Porque los planes de Dios son los mejores para nosotros. ¿Qué sueña Dios con nosotros? ¿Qué sueña Dios que hagamos nosotros? ¿Qué desea Dios que hagamos nosotros? Y cumplir ese sueño de Dios sería lo mejor que nos puede pasar. Pero para eso hay que estar enfocado. Para eso hay que tener tiempo de reflexión, de meditación, de parar, de hacer pausas, de hacer silencios y entrar en su presencia y en su palabra. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No sirve la ansiedad, no sirve el afán. Jesús lo dijo. Cada día tiene su propio afán, no le sumes más afanes. No te afanes. Echa sobre Él toda tu ansiedad, dice la palabra del Señor. Echemos sobre Él toda nuestra ansiedad y Él guardará nuestros pensamientos en completa paz en Cristo Jesús. El hombre espiritual no depende de las circunstancias que lo rodean. El hombre espiritual no depende de la atmósfera que lo rodea. El hombre espiritual hasta puede modificar su propia atmósfera, la atmósfera que lo rodea. Cuando tú llegas a un ambiente, si eres espiritual, ese ambiente no te chupa, no te hace parte de él, sino que tú transformas ese ambiente.
cuando tú llegas como luz y alumbras en medio de las tinieblas, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que suceder. Pero lo importante, después de todo lo que hemos hablado estos 3 fines de semana respecto de ser un hombre espiritual, es que nada de eso es posible, nada, absolutamente nada de eso es posible por esfuerzo personal. Es en el Espíritu y por la gracia de Dios que lo podemos lograr. Eso nos tiene que quedar súper claro. 2 Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Tengo que yo poner de mi parte? Sí. Cuando Pablo le dice, esfuérzate. Hay algo que yo tengo que poner de mí. Debo ser intencional en todas estas cosas que fuimos entendiendo estos días, en la búsqueda, en la reflexión, en el apartarme, en el acercarme a Dios, en el ser humilde, en cultivar un corazón generoso, en todo lo que hemos estado viendo. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Solo? No. ¿Tengo que esforzarme? Sí, pero en la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios con nosotros. Sin su favor es imposible. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, escuche lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ni más ni menos, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Podemos nosotros decir estas palabras hoy? Lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Porque si yo todavía considero que lo que soy, soy por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mis estrategias, por mis recursos, por mi herencia, por mi apellido, por mi clase social, etcétera, etcétera, cantidad de cosas que el ser humano valora en ese estado de vanidad, si nosotros atribuimos a eso lo que somos, pues entonces todavía estamos un poco carnales. Pero si algo somos, es por la gracia de Dios. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Fíjense cómo se produce una sinergia, se produce una asociación entre mi esfuerzo personal, como leíamos en el otro texto, y la gracia de Dios con nosotros. Pablo dice aquí, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te das cuenta cómo las dos cosas se confluyen? Mi esfuerzo tiene que estar, mi decisión, mi intencionalidad, pero yo no me voy a poder santificar solo, no me voy a poder perfeccionar solo, no voy a poder ser espiritual solo. Todo va a suceder por la gracia de Dios. Y termino leyendo el mismo texto, pero en la NTV. Dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Amén. Cultivar humildad, someternos a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Hermanos, a veces no es fácil. A veces es terriblemente difícil someternos a Dios o someternos a las circunstancias que Dios nos permite estar viviendo. A veces es terriblemente difícil decirle a Dios gracias en ciertos momentos de la vida. A veces se hace casi imposible, pero solo por su gracia lo podemos lograr. Quisiera decir muchas cosas que tengo en mi corazón, pero se alargaría demasiado el mensaje. Pero ustedes son testigos, muchos de ustedes que nos conocen de hace años, son testigos del esfuerzo, de las pérdidas, entre comillas, que hemos sufrido
dolorosísimas. Y en medio de esas pérdidas dolorosísimas hemos tenido que decir gracias, Señor. Firme hacia adelante, Señor. Cuando el Señor llamó a su presencia a mi hijo, recuerdo que ese mismo día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hago yo ahora sin mi hijo? Tú sabes lo importante que es Él en todos los aspectos de mi vida, aún en lo ministerial, en la iglesia. Qué importante que es. Él, en silencio absoluto, en un estado anónimo prácticamente en la iglesia. Pocos de ustedes, muchos de ustedes lo vieron pocas veces a Él en cámara, porque Él siempre estuvo atrás de las cámaras, como hoy lo sigue haciendo Dai. Él estaba en todo. Y ese día, cuando yo le dije, Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor me dijo, ahora tienes que tener compasión. Yo no, era una cosa que me costaba entenderlo. Y el Señor me llevó a un ejemplo bíblico. Porque la respuesta del Señor fue, haz lo que yo hice. El día en que un ser amado partió, haz lo que yo hice. ¿Y qué hizo Jesús el día que un ser amado partió? ¿Se acuerdan cuando muere Juan el Bautista? Era un ser amado de Jesús, pariente de Jesús. Tan importante para Jesús y su ministerio, su vida, el propósito de Dios. Era sumamente importante Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió 30 años apartado en el desierto, santificado totalmente para el Señor. Comenzó su ministerio. ¿Y saben cuántos meses de ministerio tuvo? 6 meses. 6 meses de ministerio. Se preparó 30 años para servir 6 meses. Y el precio de ese ministerio fue terminar decapitado. Por denunciar el pecado del gobernante, tuvo que dar su vida. ¿Te imaginas tú que te maten a un ser querido tuyo porque lo único que hizo en la vida fue hacer el bien, predicar justicia, llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel? ¿Te imaginas tú que a un ser amado tuyo lo decapiten por causa de eso, de denunciar pecado? ¿Cómo te sentirías? Ese día que decapitan a Juan Bautista, vienen los discípulos y le avisan a Jesús que lo habían muerto. Y en ese momento Jesús se apartó a un lugar solitario, dice la palabra, a un lugar desierto, para ser más específico. Se apartó a un lugar desierto. Pero la gente lo vio, dice, ¿hacia dónde fue? Porque había ido a otra parte del lago donde él estaba, al lago de Genesaret, a otra orilla. Y la gente fue hasta donde él estaba. ¿Cuánta gente fue? Después de ese día, Jesús produce el milagro de la multiplicación de panes y peces para alimentar a esa multitud. Casi 15.000 personas. Esa fue la multitud que llegó a donde estaba Jesús, sufriendo, buscando seguramente el consuelo de su Padre por causa de la muerte de un ser amado. Y en ese momento dice que Jesús salió del lugar donde estaba y vio la multitud y vio que muchos de ellos estaban enfermos y tuvo compasión de ellos y fue y comenzó a sanarlos a todos ellos. Esa fue la palabra que el Señor me dio a mí ese día. Tú veías lo mismo. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que sentimos hasta el día de hoy nosotros. Y solamente por la gracia de Dios estamos cada día ocupados en hacer su voluntad. Nada más, acá no hay nadie grande ni nadie fuerte. Somos las personas más débiles que pueden existir. Su gracia nos sostiene, su gracia nos sostiene, su gracia nos sostiene todos los días.
todos los días. Y no dejamos de hacer, y no dejamos de predicar por todos los medios que podemos, compartir palabra de Dios, dar palabra de Dios, alimentar a todos los que se pueda. Un día sabremos los resultados de esta labor, pero mientras tanto, seguir adelante, sin desenfocarnos, porque los distractivos están en el camino. Los distractivos están siempre. Así que yo te invito, amada y amado hermano, a que ames al Señor con todo tu corazón. Y si tienes que buscar al Señor en ayuno y oración, pues apártate de todo placer, que en definitiva eso es lo que tiene que ver con el ayuno, y enciérrate con el Señor. Como dice Mateo 6:6, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, y allí en la intimidad con tu Padre, ora a Él, que ve todo en secreto, y Él te recompensará en público. No hay otra alternativa. No hay otra forma, amados. No hay otra forma. Voy a terminar con estas palabras que también meditaba hoy. Anoche meditaba sobre eso, no hoy, anoche. Hay personas que están tan acostumbrados a un formato religioso que no les gusta que yo predique la palabra y termine saludando aquí y despidiéndolos a ustedes y no les haga orar y no les haga decir, no sé, dígale al que está a su lado, hoy es tu día, esta es la hora de que Dios va a hacer tal cosa o cosas semejantes, ¿no? O repita conmigo esta oración y diga conmigo estas palabras, o espere que yo voy a orar por ti y el Señor va a hacer tal y tal cosa, ¿sí? Pues es diferente a cuando uno hace una reunión de milagros, por ejemplo, donde uno tiene que alimentar la fe de los oyentes para llevarlos a Cristo a buscar ese milagro y uno ministra ese milagro. Eso es una cosa, pero aquí estamos en otra cosa. Aquí estamos creciendo, saliendo de la carnalidad para ser hombres espirituales. El carnal, ¿qué espera? El carnal espera que el pastor lo ore, que el pastor lo sane, que el pastor le predique, que el pastor lo alimente, que el pastor lo sustente, que el pastor lo cubra, que el pastor le dé cobertura, que el pastor... Todo dependiendo siempre del que lo está, de alguna manera, sosteniendo en Cristo. Y aquí yo no estoy criando niños. Aquí estoy criando personas que crezcan. Estoy tratando de cultivar gente que crezca en Cristo. ¿Y cómo creces en Cristo? Palabra de Dios, oración, intimidad con Dios, adoración. Y eso es lo que hacemos aquí. Por eso es que yo te digo, ve a tu cuarto ahora, enciérrate con Dios y haz la obra que Dios está esperando que tú hagas. Entonces vas a ver lo que es tener comunión con Dios y vas a poder hacer cosas que son imposibles de otra manera, porque la gracia de Dios estará contigo. Amén. Les invito a crecer, hermanos. Les invito a madurar. Les invito a seguir enfocados en Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ese es el foco. Ese es el foco. Jesús es el centro. Gloria al Señor. Padre, te adoramos en esta tarde. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Padre, por este tiempo tan especial, Señor, en tu presencia, delante de tu palabra. Gracias, papá, porque nos sirves este alimento tan precioso de tu palabra. Nos conduces, nos guías. Nos muestras tu corazón, Señor. Nos muestras tu sueño, tus planes a través de ella. Señor, gracias, porque mis hermanos aquí hoy han estado atentos a tu palabra, han estado, Señor, aferrados a tu palabra, escuchando atentamente, Señor, las directivas y directrices que tu Espíritu Santo nos da a través de ella. Padre, ayúdanos a grabar estas palabras a fuego en nuestro corazón, Señor, y que realmente podamos poner en práctica por medio de tu gracia, por medio de tu Espíritu Santo, todas estas cosas que estamos aprendiendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sin tu gracia, nada somos. Sin tu Espíritu es imposible. Padre, ayúdanos a entender lo que es andar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu.
Gracias, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Y amén.